Buenos días, hermano. Buenos días, amigos. Hoy vamos a estudiar una porción más de la Santa Palabra de Dios y estamos dándoles la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, nos ven, esperando que lo que estudiemos lo puedan entender con claridad, que es un mensaje, un llamado que Dios nos hace a todos. Antes de empezar a estudiar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, damos gracias por el privilegio que nos concede de estar en comunión contigo, de estudiar tu santa palabra y compartirlo, Señor, con muchas almas que puedan escuchar estos mensajes, que puedan ponerlos en su corazón y puedan tomar una decisión positiva de ir a ti. Ilumina sus mentes, sus corazones, y tú puedas convencerlo a través del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre sagrado de Jesús nuestro Señor, imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, pero antes tenemos una lectura bíblica. Se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 54, y dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: realmente era hijo de Dios. Ellos sintieron ese terremoto. Ellos estaban custodiando el cuerpo de Jesús, que estaba pendiendo de una cruz, y vino un gran terremoto, sacudió la tierra, y ellos dijeron: realmente este era hijo de Dios. Y sí era el hijo de Dios. Hoy vamos a estudiar unas palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre lo que Él dijo en el libro de San Lucas, el capítulo 15. Encontramos allí unas ilustraciones, unas historias, unas parábolas que Dios usó para que entendieran los mensajes que Él estaba dando a muchas personas. Nos dice aquí de que en el capítulo 15 y el versículo 11, nos dice que, vamos a empezar desde el 13. Una parábola que nos habla del hijo pródigo. Había un hombre que él tenía dos hijos, pero el más menor ya no quería trabajar en el rancho. Ellos tenían su rancho, pero ya el hijo menor ya no quería seguir en el rancho, quería irse a la ciudad, allá a buscar amigos y buscar otro ambiente más aparte, no como el del rancho. En el rancho era trabajar, cuidar el ganado, las ovejas, y probablemente ir a ordeñar las vacas. Eso es allá en el trabajo del rancho. Entonces él dijo, el hijo menor, dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde. El padre, pues quizás se sorprendió de lo que su hijo estaba pidiendo, pero él no se puso a discutir con él, no, ni le dijo: ¿por qué lo haces?
ni le dijo si es que ya no estaba contento en el rancho. Él lo que hizo fue empezar a reunir todo lo que les pertenecía, lo del rancho, y entonces le entregó al hijo lo que le correspondía. Y nos dice el versículo 11, no muchos días después, ya quizás cuando él había vendido la vaca, el ganado que le había tocado, las ovejas, después que terminó de vender, se hizo del dinero y todo, entonces dice, por eso dice, no muchos días después, entonces dijo que ya había juntado todo y se fue a un país lejano y allá desperdició su dinero. Cuando él llegó, se hizo de muchos amigos, pues él llevaba mucho dinero y comenzó a malgastarlo con sus amigos, con las mujeres y con todos, ¿verdad? Pues ellos vieron, esos amigos, aparentes amigos, vieron que él traía mucho dinero y aprovecharon ayudarlo a malgastarlo. Y cuando hubo, dice, malgastado todo su dinero, vino una grande hambre en esa provincia. Vino una hambre y entonces él ya se había acabado su dinero, ya no tenía. Los amigos que según eran sus amigos, ya se habían ido, se habían apartado de él. Las mujeres que siempre estaban con él también ya lo despreciaban y ahora él dice, ¿ahora qué hago? Entonces comenzó a buscar trabajo, pero donde él iba le decían, ¿qué sabes hacer? Pues lo que sabía hacer era ordeñar las vacas, cuidar los becerros, quizás componer el corral, trabajos del campo, eso es lo que él sabía hacer. Entonces ellos le decían, no, esos trabajos no tenemos, eso es del rancho. Y entonces él, ya desesperado, por fin encontró a una persona que le dijo, mira, te voy a dar trabajo, pero vas a cuidar unos cerdos, unos marranos que él tenía. Él era eran unas marraneras que él tenía, ese hombre, y le dijo, vas a cuidar, te voy a pagar. Y él dijo, él no le gustaba eso, pero tenía necesidad y aceptó. Dice el versículo el versículo 15, y fue y se ajustó con un ciudadano, lo que dijimos, ¿verdad? Y cuando él llegó a ese lugar y empezó a trabajar allí, esa comida que le daban a los marranos, a los cerdos, eran unas algarrobas, comida de cerdo. Entonces él quería comérsela, pero no se la daban. Él ya desesperado y todo, él dice, se puso a pensar, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y yo aquí muriéndome de hambre? Eso nos dice el versículo 17, dice que al fin volvió en sí, reaccionó y él dijo esas palabras, ¿cuántos jornaleros están en mi casa comiendo bien y yo aquí muriéndome de hambre? Eso lo pensó y reaccionó y dijo, no, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Escuchen las palabras que él pensó que le va a decir a su padre. Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ya digno de ser tu hijo. Así se consideraba él ya. Ya no soy digno de ser tu hijo, pero hazme, aunque sea como uno de esos jornaleros. Pero el padre amaba a ese muchacho, aunque él había malgastado ahora él tomaba la decisión. Entonces él se puso en camino, el muchacho se puso en camino para regresar nuevamente a la casa de su padre. Ese padre amaba a su hijo. Cuando su hijo se fue, él quedó triste, lo despidió, se fue, y él todas las tardes subía a la ventana ya al lugar donde había visto ir a su hijo y veía cuándo regresaba su hijo. Y él siempre, todas las tardes, él subía allá a ese lugar a esperar. Él tenía esa confianza que un día su hijo iba a regresar. Y al poco tiempo, él vio a alguien que venía a lo lejos. Pero no era ese muchacho que se había ido con buena ropa, bien vestido, calzado, con mucho dinero en su bolsa. Él lo vio de lejos, pero aún en las condiciones, en las circunstancias que venía ese muchacho, lo reconoció y él dijo, ese es mi hijo. Entonces él corrió a donde venía su hijo y se echó en sus brazos de su hijo y lloró por él, viéndolo en las condiciones que él venía. Él venía oliendo a cerdo, él venía roto sus vestidos, él venía descalzo, él traía su cabello ya largo. No era aquel muchacho que iba al peluquero que le cortara su cabello, ahora no. Él era otra persona, pero aún así, a pesar de las condiciones que él venía, oliendo a cerdo, a marrano, su padre lo abrazó, le dio un beso y el hijo le dijo, Padre, no soy digno ya de que tú me llames tu hijo, pero hazme como uno de esos jornaleros. Pero la orden del padre y el cariño del padre, él dijo, saquen el mejor vestido, traigan el mejor vestido y pónganselo a mi hijo. Saquen el anillo y pónganselo. Traigan las sandalias y cálcenlo. Todo eso estaban dando las órdenes el padre hacia ese hijo que se había ido y ahora regresaba. Y él dio otra orden más. Traigan el toro más grueso que hay. Tráiganlo y hagamos fiesta. Tráiganlo para hacer fiesta. Porque este hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha regresado. Y trajeron todo, lo vistieron y trajeron el toro para matarlo. Con todos era alegría, había fiesta, había música, había de todo. Y las palabras que dijo él, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, y se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse, todos contentos, alegría, motivos por el cual ese hijo perdido había regresado. Ese hombre, ese padre estaba contento, alegre de que su hijo, aún en las condiciones que él llegó,
no lo despreció como su hijo, no lo despreció. Al contrario, lo aceptó, hizo fiesta y estaban en la gran fiesta cuando por allí el hijo mayor estaba en el campo. Probablemente estaba cuidando el ganado, estaba componiendo la cerca, estaba trabajando. Cuando él vino y oyó esa fiesta, esa algarabía que había, entonces el hijo mayor dijo, ¿verdad?, que oyó la música y vio las danzas y todo, ¿verdad?, esa alegría. Entonces llamó a uno de los sirvientes y le dijo, a uno de los criados que tenía, y le preguntó, ¿qué era esa fiesta? ¿Qué era? Entonces, y él contó, tu hermano ha vuelto y tu padre ordenó matar el becerro grueso por haber recibido a su hijo vivo y sano. Y entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar porque su padre había matado el becerro gordo y él se enojó, por eso no querían entrar. Pero el padre, ahora que vino tu hermano, le dijo, que ha resucitado tu hermano dice el versículo 29, pero él respondió al padre, has matado a tantos años que te sirvo, sin haberme dado un cabrito para que yo lo matara y hiciera fiesta con mis amigos. Y ahora que él llega después de desperdiciar todo eso, le hace fiesta. Él estaba resentido contra su padre, pero el padre él había hecho esa fiesta porque amaba a su hijo, a pesar de todo lo que él había malgastado, él seguía amando a su hijo. Dice, entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío son cosas tuyas también. En esas palabras le dijo, hijo, tú has estado siempre conmigo y tú sabes bien que todo lo que hay en casa, todo esto es tuyo también. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. El padre estaba contento, él no hallaba más que decir, porque para él ya su hijo era muerto, pero ahora ha llegado. Ese amor de padre lo demostró nuestro Señor Jesucristo cuando Él dejó el cielo, dejó los atrios celestiales para venir a este mundo de maldad, de pecado, de todo. Vino a dar su vida por cada uno de nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 53 narra esta como una historia, este acontecimiento, y él dice, ¿quién me va a creer? Él no quería escribir, Isaías no quería escribir porque decía, ¿quién me va a creer? No hay quien me crea, porque dice el capítulo 53 y el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Él no tenía seguridad que le creyeran lo que él iba a escribir, lo que él iba a decir,
de ese personaje. Y ese personaje era nuestro Señor Jesucristo, que dejó el cielo, dejó todos los atrios celestiales por venir a salvar a un pecador. Dice, mi siervo creció como un retoño, como con raíz en tierra seca. No tenía belleza de esplendor para atraernos, ni buena apariencia para que lo deseáramos. Dice, despreciado él y afligido entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y él fue menospreciado y no lo estimamos. Esa fue la condición de nuestro Señor Jesucristo. Fue menospreciado por todos cuando Él vino. Y nos sigue diciendo, sin embargo, dice, Él llevó nuestras iniquidades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido, Él sufrió todo, porque fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Sigue diciendo, todos nos descarriamos como oveja, cada quien se apartó por su camino, pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, llevó sobre él el pecado, el castigo de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de su pueblo. Se dispuso su muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y como puso su vida en rescate por el pecado de muchos. Verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será prosperada en su camino. Después de tantas aflicciones verá la luz, y quedará satisfecho con su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos, llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por las transgresiones. Eso fue el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue su sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos amaba y nos sigue amando aún hasta ahora. Pero ¿cuántos han despreciado la invitación de nuestro Señor Jesucristo?
¿Cuántos han despreciado ese amor que Él demostró allá en la cruz del Calvario? ¿Cuántos han despreciado la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario? Ese sufrimiento que Él llevó, esa corona de espina que le pusieron en su cabeza, no era para Él, nos correspondía a nosotros como pecadores, pero por amor a nosotros, Él llevó en su cuerpo las heridas, los azotes que le dieron en su espalda. ¿Por qué fue? Por nuestros pecados, por todo ese sufrimiento que Él llevó. ¿Por qué? Porque Él nos amaba y aún nos sigue amando. Y Él, en su grande amor, Él sigue llamándonos, invitándonos. Él llega a la puerta y nos dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él. Él aún sigue llamando, invitándonos y nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. La invitación que nuestro Señor Jesucristo nos sigue haciendo, sigue vigente todavía. Hay esperanza y ahora vemos ese sufrimiento que está en este mundo, ese dolor. ¿Cuántas personas, cuántas cientos o miles de personas han perdido a familiares, seres queridos? Y todavía hay personas que aún con todo eso no aceptan la invitación de Dios, el llamado de Dios. Y vamos a orar por ellos. Nosotros tenemos todavía ese privilegio de orar por esas personas. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la salud y ha dado este privilegio de compartir con ustedes estas maravillosas enseñanzas que Él nos da. Y vamos a orar por muchos pedidos que hay aquí. Vamos a orar por la sobrina de la hermana Celia, por su sobrina, vamos a orar por ella, que está un poco delicada de salud. También por el hijo de nuestro hermano Chito, él tiene su hijo, esperamos que Dios lo ayude y esas personas puedan reconocer el amor de Dios, nuestro amante Salvador. Y aquí tenemos una lista de muchos pedidos que vamos a orar, dice, por nuestros miembros de la iglesia y por aquellos que aún están de duelo por la pérdida reciente de seres queridos debido al COVID-19. Oremos que Dios les dé paz, consuelo a sus corazones. Y también oremos por la curación física de aquellos que actualmente luchan contra esa enfermedad, ese COVID-19. También oremos por los miembros de la iglesia que adopten activamente los principios de estilos de vida saludables, nutrición, ejercicio, agua, sol, temperancia, aire, descanso y confianza en Dios. Todo eso es lo que nosotros debemos poner en práctica como un enfoque equilibrado para una vida saludable. También oremos para que como iglesia continuemos encontrando maneras de compartir efectivamente en el mundo el mensaje de salud junto con el mensaje de los 3 ángeles, que es nuestra misión en estos últimos días, incluyendo nuestra necesidad de clamar por la lluvia tardía del Espíritu Santo mientras nos preparamos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. También oremos para que en nuestro afán de encontrar formas creativas de testificar a los demás, no perdamos nuestra fuerte énfasis en Cristo, su palabra, su justicia, su servicio del santuario y su poder salvador en la gran controversia. Esperamos que oremos, dice también,
que muchas personas puedan contarse a la campaña evangelista que se va a llevar a cabo, que pueda haber muchas personas conectadas a esos mensajes que muy pronto darán inicio y muchas almas, muchas personas puedan aceptar a Jesús como nuestro único y salvador personal. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por ese privilegio que nos has dado de compartir porciones de tu santa palabra, Señor. Pedimos tu ayuda, que tú puedas bendecir y ayudar a todas estas personas, la sobrina de nuestra hermana Celia, el hijo de nuestro hermano Chito, y todas esas personas que están pasando por esas enfermedades o problemas. Pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu intervención divina, que tú puedas ya dar fin a esa epidemia que está azotando nuestro mundo. Ten misericordia de todas estas almas, Señor. Allí están tus hijos, Señor, y allí está el pueblo que aún todavía tenemos esperanza que te acepten como su único y salvador personal. Tú los traigas, Señor, con amor y puedas perdonar como el Padre perdonó a su Hijo que se había ido y regresó en esas condiciones, pero Él lo perdonó. Así puedas perdonar a todas esas personas que se encuentran en grandes problemas. Tú estés con ellos, Señor. Te lo rogamos, te lo imploramos en nombre santo de Jesús nuestro Redentor. A Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.